Buenos días a todos, gracias por estar aquí en esta 10ª teleclínica Ecoinfectología que se titula Cazadores de Microbios, una nueva generación. Esta 10ª teleclínica, al igual que las anteriores, es posible gracias al esfuerzo, la experiencia, la calidad de todo el equipo de SOS Telemedicina de la Universidad Central de Venezuela, quienes amablemente desde casi ya un año, ya llevamos 10 meses en esto, nos han prestado su plataforma, su experiencia y nos están enseñando a transmitir mensajes, comunicación, educación. Hoy en día Zoom está de moda. Bueno, SOS Telemedicina tiene años haciendo esto con calidad, educando con calidad, y es importante replicar el mensaje. Lo maravilloso de esto es que va a quedar en YouTube y bueno, pueden igualmente verlo si incluso llega un poco más tarde, y adicionalmente invitar a otras personas para que lo vean. Los cazadores de microbios son las personas que investigan sobre microbiología, sobre las bacterias. Fueron los primeros que simplemente estudiaron, como Leeuwenhoek, microscopio. Adicionalmente está Robert Koch, está David Bruce. Están distintas personas que han trabajado en este sentido sobre los cazadores de microbios. El nombre viene de Paul de Kruif. Paul de Kruif es un escritor que simplemente escribió sobre 12 cazadores de microbios. De hecho, el último es Paul Ehrlich, que habla sobre la bala mágica de Paul Ehrlich. Entonces, todo lo que tenga interés desde el punto de vista en general de infectología, de esta área de medicina, les invito a que busquen, porque está totalmente gratuito, el libro de Paul de Kruif. Estoy aquí perdido y disculpen. Entonces, en Venezuela, el doctor Osvaldo Carmona, junto con la doctora María Josefina Núñez y otros, hicieron un libro que se llama también Cazadores de Microbios en Venezuela, y lo pueden acceder a ellos en www.cazadores-de-microbios.com. Y los invito porque hablan de las distintas generaciones de los cazadores de microbios. Habla de la generación, por ejemplo, la primera con José Gregorio Hernández, habla de Rafael Rangel, y tiene hasta 5 generaciones. Incluso el último que sale de los que son los profesores nuestros, Mario Comeña, Napoleón Guevara, María Eugenia Landaeta, y hasta ahí llegó la 5ª generación. Pero ahorita les presentamos una nueva generación. Tenemos excelentes infectólogos, nuevos infectólogos, y que nos llenan de orgullo. Tienen poco tiempo como infectólogos, pero tienen muchos años de experiencia como médicos. Eventualmente empecemos por Miguel Ochoa. Miguel Ángel Ochoa es internista, es de la Universidad de Carabobo, es infectólogo igualmente de allá. Vamos a decir, recordemos a la doctora Heidi Mago, todo su grupo, y de ahí viene. Y él ejerce desde el estado de Aragua y pertenece a un grupo de excelentes infectólogos que están dando mucho ejemplo en Aragua, dando charlas, ejerciendo la docencia, quedándose en Venezuela en un momento que muchos están huyendo, y está ahí junto con un excelente grupo que a cada rato están haciendo webinars y transmitiendo eventos muy importantes. Tenemos a Rosa Torrealba, que es doctora, ella es pediatra del Hospital Miguel Pérez Carreño y es adicionalmente infectólogo pediatra del Hospital Clínico Universitario, de la mano de Tatiana Drummond, que ahí es una de nuestras infectólogos pediatras también estrellas. Y bueno, ella ahorita está en Acarigua, pero también está aquí en Venezuela y tiene ese doble mundo de estar entre Caracas y Acarigua, y es un placer tenerla. Miguel va a hablar de las actualizaciones infectológicas, Rosa va a hablar de tuberculosis, y finalmente Ana Cristina Guillén, ella es también internista de la UCSA, si no me equivoco, de la Universidad de Carabobo, de la sede de Aragua, y adicionalmente ella hizo infectología en el Hospital Vargas de Caracas, de la mano allá de Mario Comeña. Y bueno, ella
va a hablar de las otras cosas que rodean COVID-19. Entonces, bueno, disculpe que tenía una pequeña presentación para ponerlos a ellos, pero los elementos tecnológicos se me perdió, pero no importa. Estas nuevas generaciones nos van a enseñar a hacer mejor las cosas. Son docentes, son profesores, están ganando experiencia. Evidentemente, queremos que cada día sea mejor y que aprendan de estas anteriores generaciones que han sido nuestros maestros, de los que estamos en el medio. Y bueno, empecemos entonces con Miguel Ángel Ochoa y es todo tuyo este webinar. Muy buenos días, ¿me oyen? Agradecido principalmente entonces, gracias doctor Manuel, de verdad por este introductorio y por darnos, digamos, ese incentivo a las nuevas generaciones, pues que queremos también ser parte y honrar la formación de nuestros maestros y hoy por hoy pues demostrar que acá en Venezuela, a pesar de todos los flagelos que vivimos, bueno, apostamos por nuestro país y decidimos entonces quizás meterle el pecho para continuar dando medicina de calidad y seguir formando nuevas generaciones. Agradecido a la Sociedad Venezolana de Infectología por la oportunidad pues en este momento de integrar parte de este conversatorio que habla a favor de los cazadores de microbios. Vamos a dar inicio entonces a la presentación y a mí me corresponde hablar sobre las superbacterias y la infectología moderna. Y es precisamente que para nosotros es un nuevo hallazgo hablar de las superbacterias, ya que anteriormente, hasta no hace muchos años, en el año 2000, hace 20 años atrás, veíamos como patrones de resistencia que ya conocíamos y estaban establecidos, gérmenes que mayormente o con procesos infecciosos que se superaban con fármacos ya conocidos. Hoy por hoy no es así. Y vemos cómo el uso y abuso indiscriminado de los antibióticos, pues lamentablemente ya nos han pasado factura. Vamos a dar inicio entonces al respecto. Declaro que para esta conferencia pues no poseo ningún tipo de conflicto de interés y básicamente el contenido programático va a ser el siguiente. Vamos a hablar respecto a la epidemiología de la resistencia bacteriana, vamos a definir en qué consiste la resistencia y cuál es su clasificación, vamos a pasearnos por discretos estudios al respecto a nivel global y algunos en nuestra región, vamos a mencionar sobre la presión selectiva y la importancia que esta tiene y unas pequeñas y breves conclusiones al respecto. Para la ponencia, pues me he apoyado, entre otras, estas breves revisiones bibliográficas, mayormente apoyadas por publicaciones del SEM, que es la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, adicionalmente entonces a publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud y Mundial para la Salud. Y cuando hablamos y mencionamos qué es la resistencia bacteriana, pues tenemos que tomar en cuenta entonces con sus siglas de RAM, no es más que la capacidad de cualquier microorganismo, y en este momento estamos hablando de la resistencia precisamente de gérmenes tipo bacterias, aunque esto también es aplicable a otros gérmenes, llámese parásitos y virus, pero realmente entonces es la capacidad de este microorganismo de resistir la acción de uno o más grupos de antimicrobianos, en sus concentraciones mínimas inhibitorias, y que evidentemente ya esto está estandarizado, por lo que nosotros nos guiamos de acuerdo a los comités internacionales que se dedican a esto, que son en este caso el CLCI en América, en Estados Unidos, y el EUCAS por Europa. Adicionalmente a la resistencia antimicrobiana, pues es considerada una de las mayores amenazas. Hoy por hoy ya se convirtió en una amenaza y una alerta en la salud pública a nivel mundial. Y esto, a pesar de que no tengamos el conocimiento o creamos que es de forma aislada, para quienes no manejan la infectología, esto también viene de la mano con el uso y abuso indiscriminado de los antimicrobianos, precisamente en lo que es en materia agrícola y en materia veterinaria, de la cual existe aún menos rigores y menos controles con respecto a los que ya conocemos con respecto al ejercicio médico. Y esto para una estimación que realiza el estudio Atlas, publicado en 2018, precisamente en su sector europeo, patrocinado por Pfizer, y habla entonces de que aproximadamente 33.000 personas pueden llegar a morir a consecuencia pues, de infecciones relacionadas a bacterias multidrogorresistentes. Ya desde el 2018, en sus publicaciones en su página web de la Organización Mundial para la Salud, hablaba entonces de los
importante y la relevancia que tenía entonces la resistencia a antimicrobianos, mencionando entonces detalles como que la resistencia a antimicrobianos era considerada una amenaza a nivel mundial y que tenía repercusión directa sobre el desarrollo alimenticio, precisamente por el componente agrícola. La resistencia a los antibióticos pues podría afectar entonces a cualquier persona, y esto es lo que también nos damos cuenta de la trascendencia que tiene, a diferencia de otras enfermedades, otras patologías que son realmente relacionadas quizá al ingreso per cápita del país, que están relacionados a una cobertura vacunal, entre otras cosas. Esto es una entidad y una problemática tan relevante como que definitivamente no discrimina estratos sociales, no discrimina países, no discrimina poblaciones, edades, entre otras cosas. La resistencia entonces se considera un fenómeno natural de forma biológica que ocurre entonces precisamente en el medio ambiente. Sin embargo, el uso y abuso por parte de nosotros, pues los clínicos y quienes tenemos de alguna manera alcance o relevancia a este tipo de drogas, entonces hemos presionado aún más o acelerado lo que sería ese proceso natural que no es más que de la selección, la resistencia a fármacos. Cada vez era mayor pues el número de procesos infecciosos relacionados a patologías o a gérmenes que se encontraban con un grado de resistencia, y es precisamente entonces también se determinó ya para ese entonces que la resistencia antimicrobiana estaba teniendo consecuencias tan severas como que prolongaba la estancia hospitalaria en pacientes que se encontraban por alguna razón en un centro de salud, y evidentemente esto aumentaba los costos hospitalarios, pues, inclusive aumentaba la mortalidad. Ya entonces también se publicitaba desde el año 2019, también de forma más concreta, en forma web, y precisamente se estimaba que aproximadamente 220,000 personas, en este caso en España, sufrían algún tipo de infección relacionada a bacterias multidrogos resistentes, de acuerdo a publicaciones del SEIN. Para ello, entonces, la Organización Mundial para la Salud, Panamericana de la Salud, ya aproximadamente de publicaciones de 2017, nos habla y nos agrupa en esta publicación realmente cómo organizan lo que sería la resistencia antimicrobiana. Entonces, tomando en consideración, de acuerdo a los niveles, en este caso lo agrupaban entre los gérmenes comunitarios y gérmenes nosocomiales. Entre los gérmenes comunitarios también se estaba viendo que cambiaban pues los patrones de resistencias habituales con los que nos encontrábamos, evidenciando entonces cómo inclusive infecciones por Neisseria gonorrea ya se demostraba resistencia y fracaso terapéutico a fluoroquinolonas, la salmonela con resistencia entonces a fluoroquinolonas y cefaloporinas de tercera, sabiendo pues que eran o son de primera línea. Los estafilococos, entonces ya teníamos estafilococos aureus meticilinos resistentes de la comunidad, streptococos que con sensibilidad reducidas a penicilinas, entre otros. Y a nivel hospitalario nos damos cuenta que, y de aquí vamos a desarrollar que realmente uno de los principales gérmenes que encabezan y que realmente llama mayor la atención y que está altamente relacionado a complicaciones tanto de mortalidad como de costo, e inclusive es un reto para nosotros como infectólogos en el momento que nos enfrentamos a estos gérmenes, son los bacilos gram negativos no fermentadores. Principalmente entre ellos tenemos como principal representante la Acinetobacter baumannii y la Pseudomonas aeruginosa. Siendo la Acinetobacter el reto mayor, considero personalmente, en función a que este es un germen que aguanta la desecación, larga estancia sobre superficie, es un germen igual, ambos son considerados gérmenes oportunistas y de pacientes con larga estancia hospitalarias, que evidentemente entonces también además se pueden, tienen fácil mecanismo o adquieren fáciles mecanismos de resistencia, entre otras cosas. Y llama la atención que ya para esta fecha, entonces ellos hablan en esta publicación de resistencia entonces a carbapenem, es decir, ya teníamos entonces producciones de carbapenemasas, y llama la atención también en estudios sucesivos, inclusive carbapenemasas bien complejas y nuevas, como es en este caso de las pseudomonas productoras de BIM.
Continuamos entonces y en esa misma publicación de la Organización Mundial para la Salud nos habla entonces en función a porcentajes y resistencia, los patrones de resistencia que les llama la atención. Y vamos como encabezaba la lista, pues Acinetobacter baumannii con resistencia a carbapenems, que incluía inclusive a un 91%, y esto es hablando de centros nosocomiales, al igual que Pseudomonas aeruginosa, también resistencia a carbapenems, que alcanzaba más o menos el 80%. Seguidamente de las enterobacterias, que siguen siendo un importante agentes causales de procesos infecciosos y aumento de la morbilidad en nuestros pacientes hospitalizados, en los pacientes con enfermedades crónicas como Klebsiella, Enterobacter, Serratia, y aquí venimos con los intrínsecamente resistentes a colistin, Proteo, Providencia, etcétera, y los enterococos productores de VAN-A, que sabemos que entonces son resistencias a vancomicina y se convierte también en un reto adicionalmente porque por lo menos en nuestro país adolecemos, carecemos de múltiples drogas innovadoras que nos permitirían, pues, ser entonces punta de lana, agrupan, mejor dicho, en tres grandes poblaciones, lo que serían entonces estos gérmenes, de los cuales precisamente entonces el desarrollo de nuevos fármacos antibióticos, de aquellos de alta prioridad y aquellos de mediana prioridad, siendo entonces aquellos que sean de crítica prioridad para precisamente la innovación de nuevos fármacos, es el hecho entonces de la Acinetobacter baumannii y la Pseudomonas aeruginosa como principales, además del resto de grupos de las enterobacterias, con resistencia entonces a cefaloporinas de tercera y productores también de carbapenemasas, algunos de ellos. De alta prioridad, pues el Enterococcus faecium, ¿okay? Que es un importante reto también. Aquí les traigo entonces les traigo acá esta publicación, es el hecho de entonces cómo evidenciamos, ya esto es para una publicación del año pasado por Gales y colaboradores, en donde vemos el comportamiento del patrón de resistencia precisamente a Acinetobacter baumannii, en el cual toma una compilación desde el año 97 hasta el 2016 y lo organiza por los diferentes Sudamérica, Europa y Asia del Pacífico. Y evidenciamos cómo viene creciendo el patrón de resistencia desde el año 97 con respecto al año 2016, en donde evidenciamos cómo, a diferencia de Norteamérica, este fue incrementándose este patrón de resistencia y alarmante que llega entonces a niveles por encima del 80% por lo menos en nuestra región, en Sudamérica. Sin embargo, vemos como en Estados Unidos, en lo que sería América del Norte como principal representante, y vemos como desde el año 97 venía incrementándose exponencialmente ese patrón de resistencia, pero no fue sino entonces hasta el año 2009-2012, donde vemos un freno a este crecimiento de resistencia, y vemos como inclusive hay una reversión de esa tendencia. Y esto es muy importante porque entonces nos llamamos la atención si es realmente en función a la microbiología del germen o realmente son las políticas sanitarias como lo que es entonces la incorporación por parte de los especialistas en enfermedades infecciosas para el tratamiento de estos gérmenes, como es precisamente el control del programa de restricción antibiótica, adicionalmente a educar y sensibilizar a las poblaciones médicas, inclusive también a la población en general, pues para no automedicarse y no tener un libre acceso a diferentes fármacos, que entonces ello considera evidentemente un daño biológico general menor que evidentemente hizo reversión pues de esa tendencia inicial. Para acá en el estudio Atlas hablamos entonces también de forma global para resistencia a Acinetobacter baumannii en las diferentes regiones y vemos cómo en Latinoamérica, Europa y África comparten un patrón de resistencia bastante importante a los carbapenem, en este caso el meropenem, por encima del 70%. Y en este estudio es bastante interesante, ya que incluye a la región de Latinoamérica y a nuestro país. Realmente que entonces es bastante alarmante cómo vemos entonces estos bacilos gram-negativos no fermentadores tienen un importante índice de resistencia, a diferencia, con respecto al resto de las regiones, América del Norte, como precisamente entonces ellos vienen con reversión de esa tendencia de resistencia. Aquí, en una publicación del año 2014, por la Barca y colaboradores, en el cual entonces habla a favor también de la resistencia a Pseudomonas aeruginosa, carbapenem en general, amipenem y meropenem,
vemos como nuestra región de las Américas, lamentablemente, pues ya venía desde este año con estos hallazgos incrementados a resistencia a carbapenem, que es bastante problemática, ¿ok? Y vemos como inclusive en Venezuela, ya para esa fecha, ya teníamos resistencias a aislados nosocomiales que eran por encima del 30%. Y esto era en común para el resto de la región, salvo ciertas excepciones como Colombia, Ecuador, que bueno, sin embargo eran un poco menos, y Perú, que es alarmante y que de hecho también es uno de los países, no solamente en este caso de Pseudomonas aeruginosa, sino ya también por todos conocidos, las micobacterias tuberculosas, como tienen un alto índice de resistencia a las terapias de primera línea. En función a todo lo mencionado, entonces, bueno, les traigo la definición de acuerdo al consenso latinoamericano de categorización de resistencia antimicrobiana, y vemos cómo definen entonces a los gérmenes de acuerdo al patrón de resistencia como multidrogos resistentes, siendo aquellos gérmenes que se comparten resistencia al menos uno de 2 o 3 grupos de fármacos diferentes entre ellos, y estos gérmenes, bueno, porque pueden expresar beta-lactamasa de espectro expandido, hiperproducción de AMP-C, algunos tipos de carbapenemasa. Los gérmenes extremadamente resistentes, en el cual, bueno, aquellos van a tener sensibilidad conservada solamente a uno o 2 grupos de fármacos, ¿ok? Mientras que los pandrogoresistentes, pues van a ser aquellos que son resistentes a todos los grupos de fármacos disponibles. Hablando entonces y rescatando este concepto tan importante como es la presión selectiva, nos damos cuenta que como inclusive nosotros mismos inducimos, y es nuestro deber como infectólogos mantener y rescatar para evitar pues la presión de selección, y es bien sabido ya de acuerdo a los diferentes estudios y los comportamientos pues, que se demuestran cada una de las drogas, que medicamentos tienen más riesgo de selección, presión de selectiva, y nos damos cuenta entonces cómo a la exposición de un antibiótico pues, eliminamos pues las cepas multisensibles y inducimos el gen de resistencia o la expresión de este gen de resistencia si es que fuese genético o de otro tipo, y evidentemente, al ser entonces un germen colonizante o reinfectante, va a expresar este gen y a su vez va a tener, mediante mecanismos móviles o diferentes a esto, adquisición de otros genes de resistencia. Y esto va a ser de forma aditiva, ya que entonces, a medida que nos sigamos exponiendo a nuevos fármacos y aumentando pues el patrón de resistividad a generar entonces esta alarma, realmente va a ser entonces porque el fármaco no llegue al objetivo, el fármaco no se encuentra activo y es inactivado como ejemplo por entre los más importantes pues mecanismos enzimáticos, las producciones de beta-lactamases, y el objetivo se encuentra alterado, como inclusive entonces modificaciones a nivel ribosomales, entre otras cosas. Para el año, y esto fue una publicación ya desde 2007, y es que entonces en ese momento más del 70% de las bacterias producidas en infecciones intrahospitalarias en los Estados Unidos son resistentes a uno más fármaco, y ya se hablaba entonces de multidrogoresistencia desde el inicio del año 2000, pues, de la década del 2000. Y en algunos países europeos más del 50% pues, de las personas y las cepas aisladas por neumococo eran ya resistentes pues, a las penicilinas. Básicamente, entonces, para el CDC de Atlanta, en Estados Unidos, entonces diseñaron procedimientos que para prevenir, pues, la resistencia a antibióticos, y algunos de esos componentes importantes eran la aplicación adecuada de vacunas, ya que entonces sabemos que al inmunizarnos vamos a prevenir infecciones y con ello, pues, el uso y abuso indiscriminado de fármacos o el uso empírico de los mismos, de lo cual entonces va a iniciar, pues, el proceso de presión selectiva, el uso sensato y cuidado de los catéteres de permanencia para evitar entonces la colonización y el proceso infeccioso por translocación bacteriana, la participación oportuna de los especialistas en el área de infectología y enfermedades infecciosas, porque somos los profesionales adecuados y idóneos pues, para evitar las complicaciones del uso indiscriminado de estos fármacos. El hecho de elegir el antibiótico, que entonces de acuerdo a los patrones de resistencias locales y la sensibilidad antimicrobiana en el caso de ser posible, y sabemos que, bueno, lamentablemente nuestro medio es muy difícil, ya que por lo menos en nuestros centros públicos carecemos de adecuados laboratorios de microbiología que nos puedan tener además adecuados patrones de evaluación de resistencia, inclusive aquellos que puedan ser cualitativos y aquellos que ameriten ser cuantitativos por concentración mínima inhibitoria, pues
no los contamos actualmente. El seguimiento entonces de una técnica de asepsia y antisepsia correcta al momento de hacer entonces procedimientos y que puedan evitar los procesos infecciosos en los pacientes cuando se tenga que hacer un proceso invasivo. El uso apropiado de antibióticos profilácticos en aquellas cirugías que tengan el criterio de hacerlo, y las técnicas correctas para aislar antimicrobianos, y esto a nivel de bacteriología, y el higiene adecuada de manos, que bueno, se hace cuesta arriba algo tan sencillo, ya que en nuestros hospitales a veces ni agua contamos. Traigo simplemente esta gráfica para rescatar, es una publicación del Goodman y Gitman, y esto es como quien dice el ABC para nosotros cuando estamos iniciando el estudio pues, de la infectología, y es precisamente porque ahora nos ha correspondido innovar, investigar, estudiar, leer, documentar diferentes entonces patrones, y esto era el isobolograma de cómo ver los efectos aditivos, antagónicos y sinérgicos de los fármacos al momento que se necesiten usar las combinaciones de los mismos, y cómo la farmacocinética junto con otros parámetros como sería el área bajo la curva, aprovecharnos entonces de lo que sería el mecanismo de acción, si es tiempo dependiente, concentración dependiente, y de ahí es donde viene entonces la innovación con los betalactámicos de las infusiones, la dosificación del aminoglucósido una vez al día, entre otras cosas, precisamente para ayudarnos a vencer mecanismos de resistencia y evitar pues también la selección de cepas o la presión selectiva. En este caso, y nosotros como región en Venezuela nos damos cuenta que contábamos anteriormente con Provenra, que no era más que el programa de resistencia antimicrobianos, con el cual podíamos entonces ir evidenciando anualmente, de acuerdo a gérmenes y la disponibilidad de nuestros fármacos, el patrón de resistencia nacional, y que lamentablemente, y esto era un programa que era financiado por la Pfizer, sin embargo, lamentablemente, a pesar de que por la OPS figuramos que estamos en el programa regional, pues respecto a Latinoamérica de control antimicrobianos, pues actualmente no contamos con data certera, actualizada, confiable y fidedigna, transparente, que nos permita pues hacer uso de esta información. Es importante entonces saber que las enterobacterias realmente se nos han convertido en un desafío importante como principal representante de los diferentes microorganismos, ya que entonces estas han desarrollado resistencia a fármacos que anteriormente eran activos y actualmente no lo son. Y este es en vista a la expresión de beta-lactamasa de espectro expandido, hiperproducción de AMC mediadas por plásmido mayormente, y la producción de carbapenemasa y mecanismos de alto nivel de resistencia. Esto conduce evidentemente al uso extensivo, porque entonces con preocupación vemos cómo lamentablemente ya hoy por hoy, por una neumonía adquirida en la comunidad, entonces otros colegas pues dicen hay que ponerle meropenem, porque eso es lo que hay que darle más duro. Y lamentablemente eso es lo que nos está llevando entonces a utilizar medicamentos de amplio espectro que contribuyen a la selección de resistencias extras, y adicionalmente exponen a nuestros pacientes a toxicidades innecesarias. Básicamente, ¿cuáles son los factores de riesgo documentados entonces para la inducción o la presencia de microorganismos multidrogoresistentes? Evidentemente la prevalencia local, y para eso hablábamos de las diferentes epidemiologías internacionales, regionales, inclusive locales, los centros de atención en la entrada y salida y las largas estancias hospitalarias, factores individuales como sería la exposición antimicrobiana en los últimos 3 meses, inclusive un año, y principalmente quinolonas y cefalosporinas, visitas repetidas a centros de salud en aquellos pacientes que son se encuentran en apoyo sustitutivo renal por diálisis, hemodiálisis, aquellos pacientes con leucemias o con algún tipo de hemopatía maligna que ameriten quimioterapia, etcétera, las podopatías diabéticas que entran a cura constantemente, entre otros, el uso de dispositivos intermitentes, comorbilidades como paraplegia y diabetes que condicionan a favorecer colonizaciones por gérmenes, y los viajes a zonas endémicas, evidentemente, como por ejemplo nosotros en Venezuela somos considerados área endémica de Candida auris, que entonces, bueno, son cosas que nos tienen que llamar la atención y sensibilizarnos en función a esta problemática tan importante. Sabemos entonces, y lo que se encuentra todavía documentado es que los genes que codifican para beta-lactamasa espectro expandido mayormente son a nivel comunitarios y también hospitalarios, pero siempre las carbapenemasas todavía se considera como principalmente de estancias pacientes hospitalizados. Sin embargo, esta tendencia, si sigue, pues va a cambiar. Aquí les traigo esta publicación del SEIM del año 2015, y esto simplemente para demostrar, ellos hacen por un análisis
observacional, de acuerdo a diferentes estudios, cómo manejaban las infecciones por enterobacterias, cómo eran las respuestas en función a la mortalidad y superación de las mismas, en monoterapia con diferentes fármacos y las terapias combinadas. Y aquí simplemente les muestro que como con tigecyclina, pues en la monoterapia era el que aparentemente mejor respuesta nos daba con respecto a carbapenems en monoterapia con listina aminoglucósidos. Y en la terapia combinada, pues en este momento, para esas diferentes publicaciones, uno de los que mejor respuesta les dio fue la tigecyclina colistin. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración que realmente esto, el usar pues antibiótico-terapia de amplio espectro para gérmenes multidrogresistentes, no hay una receta de cocina ni un patrón puntual que podamos cumplir. Siempre se debe individualizar el caso, los pacientes y las condiciones pues, que tengamos para poder dar una respuesta oportuna con menor daño posible. ¿Cuándo entonces deberíamos, y ellos rescatan, cuándo deberíamos usar el colistin o la polimixina E para tratamiento de enterobacterias multidrogresistentes? Bueno, principalmente en bacilos gram negativos, o no fermentadores que sean productores de carbapenemasa. En este caso ellos documentaron mayor producción fue de KPC, teniendo siempre la precaución con el daño renal en aquellos pacientes que tengan pues tasa menor a 40 ml minuto por CK de EPI, vigilar entonces precisamente la farmacocinética y dinámica de la polimixina, precisamente porque todavía, a pesar de que existen consensos relativamente novedosos, no es un consenso internacional respecto a esto, y evidentemente pues a pesar de que hay publicaciones que discrepan, no se recomienda en su mayoría la monoterapia. De tal manera que podemos concluir que tenemos que evaluar los antecedentes y las condiciones de depresión selectiva en nuestros pacientes y que estemos en presencia o no de un germen multidrogoresistente extremadamente resistente para poder decidir la terapia empírica inicial, realizar la documentación microbiológica adecuada en función a las necesidades del proceso infeccioso actual con el que corre nuestro paciente y determinación de las concentraciones mínimas inhibitores de ser posible, porque es lo que nos va a permitir aprovecharnos entonces de los mecanismos farmacocinéticos y dinámicos para vencer esta resistencia bacteriana, curar a nuestro paciente y evitar complicaciones de selección adicionales, evaluar los factores de riesgo para la multidrogoresistencia que ya mencionamos, individualizar cada caso en función a las comorbilidades, la infección actual, la localización, el proceso infeccioso como tal y el pronóstico, ya que no es lo mismo una osteomelitis que una neumonía, una neuroinfección, entre otras. Pues, y iniciar la terapia empírica idónea con la menor generación de daños colaterales, que es lo más importante, microbiológico, y al receptor también como efectos adversos de la terapia. De tal manera que, bueno, con esto me despido y les muestro esta caricatura que me llamó mucho la atención y me parece demasiado oportuna. Y es entonces, fueron dos bacterias que fueron a la guerra con los antimicrobianos y de una de ellas, evidentemente, salió lesionada. Sin embargo, antes de morir, ella le dice a su amigo que le va a dejar un recuerdo y es un fragmento de ADN que lo ayudará a sobrevivir. Y de tal manera que la otra bacteria dice, Jimmy, no, ese es tu ADN, pues no, tenlo. Y esa bacteria que quedó viva simplemente dice, te vengaré. Y realmente eso es lo que están haciendo con nosotros. Entonces, bueno, tenemos que cuidarnos. Espero que haya sido de su agrado. Gracias nuevamente a la Sociedad Venezolana de Infectología por la colaboración y al resto de mis colegas por la participación. Gracias. Excelente, Miguel. Excelente presentación. Y bueno, demuestra lo que estas nuevas generaciones están haciendo. La doctora Ana Cristina Guillén tiene una actividad con UNICEF ahorita en las 11:30. Entonces, vamos a hacer un cambio en la agenda y vamos que ella vaya de segunda en la presentación, por si acaso ella tiene que irse más adelante y pueda hablar con tranquilidad. Entonces, Ana Cristina va a hablar de SARS-CoV-2, no está solo, ¿quiénes la acompañan? Entonces las dejo con ella para que vean que también es otro excelente infectólogo de esta nueva generación. Hola a todos, buenos días. Vamos a poner esto un poquito hacia acá, vamos a minimizarlo. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, en principio les agradecía la invitación. No les voy a negar que me honra muchísimo acompañarles el día de hoy, sobre todo porque cuando inicié mis estudios de infectología, uno de los primeros libros que pude revisar en la biblioteca del Hospital Vargas fue Cazadores de Microbios. Y algo que me sorprendía
y me hacía sentir todos los días más motivada y me inspiraba era que muchos de mis profesores estaban en ese libro y su trayectoria pues es realmente increíble, y además de eso puedo constatar que son muy buenas personas. Entonces, a mis profesores en el mundo de las infecciosas dedico esta presentación. La quise titular SARS-CoV-2, no está solo, quienes le acompañan. Y cuando me comentaron sobre esta actividad, un poco estuve tentada a no hablar de SARS-CoV-2, porque básicamente es de lo que se habla últimamente. Pero a la vez, si lo tenemos tan presente entre nosotros, cotidianamente, pues vamos a hablar de él, pero desde otra perspectiva. ¿Quiénes le acompañan? Declaro también que no poseo ningún tipo de conflicto de intereses en esta presentación. Y quiero hacer una aclaratoria antes de continuar, y es que el fin o el objetivo de esta presentación no es desestimar, ni mucho menos subestimar la situación actual respecto a SARS-CoV-2 y COVID-19. ¿Por qué? Porque es una situación muy seria que está afectando a muchas personas y que realmente es bastante grave. Por ende, pues quiero aclarar que no se trata de desestimar la situación actual, sino también un poco un recordatorio de las otras cosas que están sucediendo y que nos acompañan no solo a nivel mundial, sino a nivel contextual país. Esto está sucediendo, creo que no existe ninguna duda. Este es el mapa de la situación actual de COVID-19 por la Universidad Johns Hopkins, y pues es una realidad. Lo tenemos de manera, y lamentablemente, muy tangible en nuestros centros de salud, lo vivimos a diario, y pues muchos compañeros han sido afectados por esta enfermedad. Algunos se han recuperado satisfactoriamente, otros lamentablemente pues no han podido contar. Y esta lámina refleja que si nos enfocamos solo en una cosa, en una visión en tubo, quizás podríamos tener esta imagen, esta perspectiva. Pero que si abrimos un poco más la visión, podríamos incluso ver otras cosas. Quizás el panorama no sea tan bonito como los tepuyes, como el Salto Ángel, pero sí quiero reflejar que aunque tenemos casos de SARS-CoV-2 y son realmente importantes ahora mismo en nuestro quehacer diario como médicos, no es lo único que pasa y a veces no viene solo. Podríamos hablar de coinfecciones. Algunos autores diferencian entre coinfecciones y sobreinfecciones como coinfecciones, aquellas que ocurren antes de las 48 horas de hospitalización en un paciente con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, enfermedad COVID-19, y las sobreinfecciones como aquellas que ocurren después de las 48 horas. Algunos otros autores también hablan de otros conceptos como infecciones secundarias, pues en esta presentación, a menos que sean citas textuales, hablaremos de coinfecciones y sobreinfecciones de manera pues indiferenciada. Y no recordar que en el panorama pues también tenemos las enfermedades emergentes, reemergentes, endémicas y todo lo que ya teníamos y lo que viene en un contexto pandémico. Fíjense que en esta imagen que quise compartir de un artículo de Morency Fauci, donde habla de las enfermedades pandémicas emergentes y qué nos llevó a toda la situación con COVID-19, fíjense todo lo que pasa a nivel mundial, entre enfermedades emergentes, reemergentes, incluso existen denominaciones como enfermedades deliberadamente emergentes que resultan pues de algunos accidentes biológicos, entre otras cosas, o intencionales. Entonces, cuando les invito a abrir un poco la perspectiva
más allá de SARS-CoV-2, sin desestimarlo, los invito también a recordar que pasan otras cosas en el mundo de las enfermedades infecciosas. Pues aquí podemos ver una excelente página web que recomiendo, ProMed, que es de la Sociedad Internacional para Enfermedades Infecciosas, donde pueden obtener una cantidad de noticias a momento real, al tiempo real, básicamente, de lo que está ocurriendo, y pueden fijarse que ocurren muchas otras cosas desde el punto de vista de enfermedades infecciosas. Pero, por supuesto, COVID-19, SARS-CoV-2 sigue siendo el protagonista. Existen múltiples publicaciones sobre lo que se creen han sido coinfecciones, como por ejemplo descripciones de casos clínicos de coinfección por Plasmodium vivax y COVID-19. Incluso presentaciones de infección por SARS-CoV-2 como abdomen agudo, quirúrgico y como peritonitis bacterianas secundarias. Enfermedad tipo aspergilosis asociada a COVID-19, descripciones, series de casos de COVID-19 o en personas que viven con VIH, e incluso se hacen hipótesis y preguntas sobre algunos factores de riesgo tan curiosos como la enfermedad periodontal para tener peor evolución o algunos cambios en la evolución de pacientes con COVID-19 severa. La pregunta es, ¿qué de esto es cierto? ¿Qué de esto tiene una asociación real? ¿Y qué de esto puede probarse? Y cuando vamos a la data, y cuando vamos a los números, cuando vamos a la evidencia científica, a la parte de materiales y métodos que no a todos nos gusta leer y digamos, digerir, nos damos cuenta que todo esto sigue siendo muy nuevo y que la mayoría de las observaciones son eso, meras observaciones que derivan de descripciones y de experiencias de otros colegas en otras partes del mundo o incluso acá mismo en Venezuela, pero que para poder hablar de reales asociaciones de riesgo habría que hacer estudios pues muchísimo más controlados que pudieran obtener, de los que se pudiera obtener estadística realmente robusta. Pero vamos a ver un poco de lo que está descrito. Y la finalidad es saber si realmente SARS-CoV-2 tiene alguna relación, alguna asociación de riesgo con algunas enfermedades parasitarias, o las enfermedades parasitarias podrían empeorar, mejorar o se relacionan de alguna manera con SARS-CoV-2, igualmente las bacterianas, igualmente las micóticas o incluso otros virus. Y hay una premisa pues que yo uso muchísimo en mi vida y en mi ejercicio profesional, que es que hay que conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Y tenemos experiencia pues de otras enfermedades virales como lo son influenza, donde la coinfección bacteriana se ha descrito por varios autores como una complicación seria y común de los pacientes que la padecen. La aspergilosis pulmonar invasiva se ha asociado de manera pues bastante categórica. En SARS, pues algunas infecciones bacterianas, la aspergilosis pulmonar invasiva también, y otras infecciones virales como metaneumovirus humano. Y en MERS también, coinfección con influenza, y me llamó mucho la atención en la revisión que incluso se postuló asociación para mayor riesgo de padecer tuberculosis, y pues por supuesto también hablaban de coinfección bacteriana. Desde el punto de vista de las infecciones bacterianas, pues una revisión sistemática publicada por Lansbury y colaboradores habla de que en pacientes hospitalizados por COVID-19, aproximadamente en su revisión se contemplaron 2.183 pacientes, se describió que un 7% cursó con coinfecciones bacterianas confirmadas. Esto tuvo un intervalo de confianza de aproximadamente entre 3 y 12%, pero cuando realizaban el análisis por subgrupos,
en pacientes que estuvieron en unidades de cuidados intensivos, esto ascendía, o las coinfecciones bacterianas ascendían al 14%, incluyendo gérmenes multiresistentes. Ya Miguel pues dio una excelente disertación sobre lo que es la actualidad de la resistencia antimicrobianos, y no me voy a tener demasiado en esto, pero es importante tenerlo en cuenta. Y fíjense que para influenza, en el año 2009, 1 de cada 4 casos severos de influenza H1N1 cursó con coinfección bacteriana, y esto mostró una aparente asociación con peores resultados en términos de morbimortalidad de estos pacientes. ¿Qué bacterias estuvieron pues incluidas? Podemos verlos acá, desde Mycoplasma pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, Klebsiella, entre otras. Y fíjense que pues en los análisis por subgrupos pues puede, digamos, discriminarse un poco más ya cuando se trata de pacientes que estuvieron en unidades de cuidados intensivos, la real frecuencia de las infecciones por bacterias, digamos, ya de carácter con resistencia antimicrobiana o multiresistente. 700 pacientes descritos desde el Hospital Clínic de Barcelona, también con COVID-19, documentaron 74 infecciones bacterianas, y aquí ellos diferenciaban, como les comentaba previamente, en que 30 fueron coinfecciones, es decir, se presentaron 48 horas, en las primeras 48 horas de la hospitalización, y 44 fueron sobreinfecciones, es decir, se desarrollaron 48 horas posterior a la hospitalización. Y pueden describir, o podemos observar acá, que entre las bacterias más frecuentes desde el punto de vista de infección respiratoria, neumonía o infecciones, Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus, entre otros. Y aquellos pacientes que padecían bronquiectasias, pues algunos hallazgos también de Pseudomonas aeruginosa. También reportaron infección del tracto urinario concurrente por bacterias como Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, entre otras. Fíjense que entre las 44 sobreinfecciones que describieron, fueron relacionadas a 25 pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos, es decir, alrededor del 56% de los pacientes en quienes se desarrollaron estas infecciones. Y acá podemos ver lo que ellos llaman superinfections o sobreinfecciones, cómo cambia un poco la cosa entre las neumonías asociadas a ventilación mecánica por Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, y en las neumonías adquiridas en el hospital. Y también describieron bacteremia. Fíjense que desde Staphylococcus coagulasa negativos hasta pues, cualquier cantidad de agentes bacterianos, incluidos enterococos, Escherichia coli, e infecciones del tracto urinario, pues ya vemos también con una variedad bastante importante de agentes bacterianos liderados por Escherichia coli. Se describió también infección intraabdominal polimicrobiana, y pues esto es bastante interesante porque hacen la acotación de que en muchos pacientes o en la mayoría de los pacientes se pudo documentar más de una infección a la vez. Un poco para no desligarnos del contexto venezolano. Esto es lo que están describiendo en otros lugares del mundo. En Venezuela pues tenemos infecciones bacterianas también descritas, si bien no tenemos datos actualmente sobre las coinfecciones bacterianas hospitalarias, tenemos que recordar nuestro contexto. En Venezuela tenemos infección por Corynebacterium diphtheria. Quizás por los reportes podríamos pensar que bajó en relación a 2016-2017, cuando tuvimos muchos más casos,
y realmente no sabemos cómo se va a relacionar esto con COVID-19 en caso de que resurgieran las infecciones y cómo se va a comportar. Pero los invito a no olvidar infecciones como, por ejemplo, difteria. Desde el punto de vista de las infecciones micóticas, pues cuando se revisa la frecuencia de la aparición de coinfecciones o sobreinfecciones micóticas en pacientes con COVID-19, llama mucho la atención que existe ya una entidad denominada CAPA, que proviene de las siglas de aspergilosis pulmonar asociada a COVID-19, y en algunas series la prevalencia ha sido hasta el 23%, por ejemplo en China, y en Europa entre el 20 y el 35%. Respecto a aspergilosis, la forma clínica más frecuente ha sido la aspergilosis pulmonar invasiva, y pareciera, esto no es un hecho, digamos, establecido, que el galactomanano es menos sensible en COVID-19 que en influenza para el diagnóstico, y el riesgo se ha atribuido al uso de esteroides, a síndrome de estrés respiratorio agudo, que pareciera ser menor, la asociación que la que se dio entre aspergilosis e influenza, pero que no hay que desestimarla y hay que tomarla en cuenta. Sobre todo en pacientes severos, tomar en cuenta las micosis, no podemos olvidarlas, y no olvidarnos tampoco de cándida. Una de las series más grandes que se ha estudiado respecto a CAPA, enfermedad pulmonar asociada a COVID-19 por aspergilosis, 35 pacientes aproximadamente, el 29% de ellos había recibido corticosteroide sistémico, y planteaban en esa revisión cuál era la influencia del uso de antibióticos de amplio espectro y su influencia en el microbioma de esos pacientes. También se describió que era mucho más frecuente en las personas que tenían comorbilidades metabólicas cardiovasculares y, por supuesto, asociado a aquellos que tenían mayores daños estructurales pulmonares. En el contexto venezolano, ya Miguel también habló un poco de esto, incluso nos hemos dado el lujo de tener el primer brote en Latinoamérica de un hongo relativamente nuevo, Candida auris. Entonces no podemos olvidarnos de las infecciones micóticas como coinfecciones en pacientes COVID-19 o incluso pues diagnósticos diferenciales. No lo sabemos, pero podríamos pues más adelante documentar experiencias y de esta manera pues también tener datos más cercanos a la realidad y a nuestro contexto. Respecto a infecciones por otros virus, algunas experiencias en China han descrito coinfecciones con influenza tipo A, virus sincitial respiratorio, otros coronavirus, rinovirus, enterovirus, parainfluenza, metaneumovirus, influenza B. En VIH pareciera que los pacientes podrían tener una progresión más larga de la enfermedad COVID-19 y quizás un enlentecimiento en lo que sería en el desarrollo de la inmunidad. Pero estas descripciones también alertan que depende mucho del estado basal de esta persona que vive con VIH, que se infecta con COVID-19, y que pues no es el comportamiento o no hay los datos suficientes para aseverar un comportamiento o una tendencia de comportamiento todavía. Respecto a la coinfección virus C, virus VIH, pues mayor toxicidad hepática inducida por fármacos. Esto pareciera ser algo redundante y hasta de cierto modo lógico, pero pues las revisiones invitan a tomarlo en cuenta. Y también que la mejor medida para evitar sobre todo las coinfecciones con virus que afectan el tracto respiratorio es el aislamiento social, así como también que la tasa de coinfección viral pareciera ser baja, pero depende de varios factores, sobre todo los que atienden a la inmunidad basal del huésped. Pues ya les hablaba un poco, virus sincitial respiratorio, influenza A, rinovirus, enterovirus, influenza B, parainfluenza
y pues otros virus, incluso virus Epstein-Barr, citomegalovirus, que se han descrito en algunas series de casos. En Venezuela, nuevamente, vamos a contexto nacional. Esta publicación de la actualización epidemiológica de sarampión para el 24 de enero de 2020 describía un poco lo que fue los casos notificados entre 2017 y 2019. Esto parece haber bajado un poco, digo parece porque pues tenemos algunas limitaciones con los datos oficiales, pero no podemos olvidarnos de que tenemos otros virus en Venezuela, incluidas las arbovirosis, qué pasa con dengue, qué pasa con chikungunya, qué pasa con Zika, y pues esta actualización también de OPS-OMS habla precisamente de dengue en el contexto de COVID-19, y pues si pueden ver acá, de la primera semana epidemiológica a la semana 28 del 2020, fíjense que la actividad de dengue es la azul y la COVID-19 es la lila. Fíjense cómo se entrecruzan, que pareciera haber una tendencia de disminución, y digo pareciera porque quizás las sensaciones y las percepciones de cada uno respecto a lo que ve en sus pacientes, en sus consultas, puede ser otra, pero todavía con actividad de dengue, y fíjense la actividad de COVID-19. Entonces, no olvidarnos de la existencia de otras infecciones por virus. Y quiero hacer una especial mención a 3 otras prioridades en salud, que son VIH, tuberculosis y malaria. Fíjense que en esta revisión, fue un reporte del Imperial College, hablaban de cómo COVID-19 o cómo proyectar qué pasaría con la mortalidad en 5 años en estas 3 enfermedades a nivel mundial con la presencia de COVID-19. ¿Cómo influye en esto? Fíjense que aumentaría la mortalidad según proyecciones para VIH en un 10%, para tuberculosis en un 20% y para malaria en un 36%. Recalco que son proyecciones, pero que hay que tenerlas muy, muy en cuenta. ¿Y cómo se cree o cómo plantean estas proyecciones que podrían influir en la mortalidad, por ejemplo, para VIH, sobre todo derivado de la interrupción del tratamiento antirretroviral, para tuberculosis, en los retrasos y en la reducción en el diagnóstico y el tratamiento, y para malaria, en la reducción en las actividades de prevención, sobre todo, y control de vector. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque pues COVID-19 no es solo lo que estamos viendo en este momento, sino también es el impacto que va a tener sobre la salud global, y no solo sobre la salud, sino sobre otros rubros, otros ámbitos. Y lo extrapolo otra vez y lo traigo a Venezuela. Fíjense que respecto a VIH, un cuestionario realizado por Proyecto 1113 en el Hospital Vargas de Caracas a 260 personas que asistían a la consulta de VIH, el 57% de los que respondieron a esta encuesta afirmó que les preocupaba el acceso a terapia antirretroviral. En Venezuela, ¿cómo estamos en tuberculosis? Para el año 2018, un trabajo de investigación que tuve el gusto de realizar con el doctor Mario Comeña y mi gran amigo el doctor Roy Felciso, solo un centro asistencial de Caracas contaba con todas las herramientas diagnósticas para tuberculosis. Y en malaria, de acuerdo al reporte mundial de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2019, Venezuela proporcionaba más de la mitad de todos los casos de las Américas. Entonces, en estas 3 otras prioridades, ¿cómo nos proyectamos como país? No solo de aquí a 5 años, actualmente, ¿cómo estamos? Un poco para concluir y reflexionar, SARS-CoV-2, sí, es el protagonista actualmente. Yo creo que de eso no hay dudas, y en eso basé la aclaratoria antes de iniciar la presentación. No podemos ni desestimarlo, ni soslayarlo, ni subestimarlo. Pero
una petición es que no olvidemos el resto de enfermedades infecciosas, bien sea como coinfecciones, como diagnósticos diferenciales, o que simplemente están ahí y van a seguir estando. Otra reflexión y conclusión es que insistamos, defendamos y luchemos por la prevención y el control de algunos innegociables, como son enfermedades infecciosas, sobre todo aquellas que son prevenibles por vacunas, aquellas en las que sus vectores se pueden controlar, entre otras. Para establecer relaciones de riesgo, como lo conversaba previamente, o de protección entre una infección y otra, o entre una enfermedad y otra, o entre un factor y una enfermedad, hacen falta muchos datos sólidos, que actualmente no se tienen, pero que probablemente con el tiempo y pues la realización de algunos estudios con una estadística robusta podamos obtener. Descuidar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de otras enfermedades infecciosas puede resultar caro. Y cuando me refiero a caro, no hablo solo del costo de estas enfermedades desde el punto de vista de planificación y gestión en dinero. Hablo de caro respecto a vidas, respecto a morbimortalidad. La prevención siempre es mucho más económica en muchos sentidos que la enfermedad. Y pues un poco siguiendo el hilo de la conferencia de Miguel, me pregunto qué va a pasar con la resistencia a antimicrobianos en el futuro, teniendo o no teniendo SARS-CoV-2 en la palestra. Sí, si sospechamos de coinfección bacteriana, hay que actuar y hay que tratar, o coinfecciones en general, pero hay que hacerlo con conciencia. Y pues aquí los invito a fortalecer los programas de optimización del uso de antibióticos. Y pareciera utópico pensar que cómo vamos a optimizar el uso de antibióticos si muchas veces no tenemos ni qué antibióticos poner o tenemos solo un par, pero por lo menos los que tengamos vamos a usarlos con conciencia, uso racional de antibióticos. Ya para finalizar, pues se podrían preguntar qué tiene que ver todo esto que les muestro en esta lámina con lo que acabo de conversarles. Y esto es pues una cabina de avión y una azafata mostrándoles una mascarilla y dando las instrucciones sobre qué hacer si se despresuriza la cabina del avión y todo ese discurso que nos dan cuando nos montamos en un avión. Y la verdad es que la primera vez que yo me monté en un avión con conciencia de adulto y le presté atención a lo que decían, obtuve una premisa de vida. Y es que si se llegase a despresurizar la cabina, el oxígeno usted se lo tiene que poner primero, porque si no, no va a poder ayudar a los demás. Porque usted se va a desmayar, le va a pasar cualquier cantidad de cosas, y primero debe ponerse la mascarilla usted para garantizar que va a tener oxígeno, y después puede ayudar a los demás. Con esta analogía, quiero decirle a todos mis compañeros del personal de salud que por favor se cuiden. Que si ustedes no se cuidan, que si nosotros no nos cuidamos en este contexto pandémico, no vamos a poder seguir ayudando a los demás. Por favor, no subestimen la importancia del uso del equipo de protección personal y de las medidas de prevención. Muchísimas gracias por su atención. Excelente, Ana Cristina. Muy buena la conferencia también. Esto realmente ha sido conferencias magistrales. Uno queda muy satisfecho y prácticamente con todas las preguntas y dudas. En general hay muchas personas conectadas y los que están saludando y felicitándolos en general por las excelentes charlas. Y bueno, para cerrar, la doctora Rosa Torrealba, pediatra infectólogo, ella nos va a hablar de tuberculosis, una enfermedad curable. Ella está de Carigua y agradecemos todo el esfuerzo que están haciendo ellos. Miguel Ángel está desde Maracay, Ana Cristina está desde Guillén. Evidentemente es cuesta arriba ejercer con tantas adversidades, hacer un webinar con tantas adversidades, pero
mira, estamos aquí buscando hacer las cosas mejor a pesar de las dificultades. Entonces, todo tuyo, Rosa. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, continuando con el ciclo de charlas, es un honor y una satisfacción muy grande estar el día de hoy con ustedes, representando, como dijo Miguel al principio, la nueva generación de infectólogos de nuestro país y que siempre seguimos apostando a esto. Bueno, yo les voy a hablar sobre tuberculosis y la titulé de tuberculosis una enfermedad curable, pero tiene mucha relación con las dos charlas anteriormente dadas. Ya vamos a ver por qué. Bueno, mi nombre es Rosa Torrealba, yo soy pediatra puricultora y soy infectólogo pediatra del Hospital Universitario de Caracas. ¿Por qué hablar de tuberculosis en tiempos de COVID-19? Porque sigue siendo un problema sanitario a escala mundial y porque, como lo decía Ana en la conferencia anterior, tiene una relación bastante importante con COVID-19 y la pandemia que estamos viviendo en la actualidad. Eso lo voy a tocar un poquito al final de la charla. Durante el desarrollo de la charla hablaremos un poquito del informe mundial de tuberculosis para el año pasado, cómo estamos en la situación epidemiológica actual, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, qué avances tenemos en el diagnóstico de la infección y de la enfermedad, los nuevos esquemas de tratamiento y hablaremos un poquito de esta asociación que ya habíamos mencionado. A manera introductoria, sabemos que la tuberculosis es una enfermedad transmisible por Mycobacterium tuberculosis que se da en contacto estrecho, llamándose contacto estrecho más de 4 horas al día en ambientes cerrados con personas que sean bacilíferas, que es una importante causa de morbilidad que representa actualmente una de las 10 primeras causas de mortalidad del mundo y la principal debido a un agente infeccioso incluso por encima del VIH. Aproximadamente un 4% de la población mundial está infectada y por lo tanto está expuesta a la enfermedad. En nuestro informe que les traigo durante el día de hoy habla de una estrategia importante para colocar fin a la tuberculosis. En primera instancia, realizar por supuesto un diagnóstico oportuno. Después de realizar el diagnóstico oportuno, colocar tratamientos antibióticos de primera línea durante sus 6 meses de tratamiento para lograr la meta que sería primero lograr la curación del paciente y en segundo frenar la transmisión de la enfermedad, que es muy importante. ¿Cómo podemos hacer para disminuir el número de casos anuales? Haciendo 3 medidas básicas referidas en el informe, reduciendo la prevalencia de los factores de riesgo. Hablamos por factores de riesgo lo que sería VIH, lo que sería diabetes, lo que sería el tabaquismo, colocar un tratamiento preventivo en infección latente y actuar sobre las medidas en los determinantes generales de lo que sería la infección y la enfermedad. Hablamos en estos determinantes lo que es la desnutrición, tema importante ahorita para nuestro país, lo que es las condiciones de vivienda y las condiciones de hacinamiento en las que se encuentra. Vamos a hablar rapidito de lo que sería el informe mundial de tuberculosis del año 2019, publicado el año pasado. La OMS viene haciendo un informe anual desde el año 1997 y en el 2019 remitieron datos 202 países, lo que representaba más del 99% de la población mundial y del número estimado de casos de tuberculosis. Establecen una meta de los objetivos del desarrollo sostenible en este informe, que el objetivo es poner fin a la epidemia de tuberculosis de aquí al año 2030. Las metas establecidas para el año 2030 son reducir en un 90% el número de muertes por tuberculosis y en un 80% la tasa de incidencia. Y las metas intermedias para el año en curso es reducir en un 35% el número de muertes y en un 20% la tasa de incidencia. Se estima que 10 millones de personas en la data publicada el año pasado enfermaron en el año 2018, que la carga de morbilidad varía mucho de un país a otro, donde está ubicada desde menos de 5 a más de 500 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Se registraron para este año 1,2 millones de muertes en personas VIH negativas y 251.000 muertes en pacientes que viven con VIH, con una reducción del 60% en comparación a la data publicada para el año 2002. Desde el punto de vista demográfico que tenemos, que afecta a ambos sexos en todos los grupos etarios, para el año 2018 los hombres representaban un 57% de la población de la edad mayor a 15 años, que en esta misma data tenían un menor porcentaje de lo que eran las mujeres, un 32%, los niños un 11% y las personas que viven con VIH un 8,6%. Desde el punto de vista geográfico, ¿cómo estamos?
representa un porcentaje muy importante Asia Sudoriental con un 44%, África con un 24%, el Pacífico Occidental 18%, e importante nuestra región, la región de las Américas, un 3% y Europa un 3%. En esta gráfica de la incidencia de tuberculosis vemos lo que está dentro de los círculos, las tasas de incidencia mayores en las zonas ya mencionadas. Para este momento, 8 países representaban el 2/3 del total mundial, India con un 27% encabezando la lista, China un 9%, Indonesia un 8%. Otro punto a tomar en cuenta, también como ya les decía, muy relacionado con la charla dada por Miguel, la tuberculosis fármaco-resistente. Lo incluyen en el informe como una amenaza de salud pública. Aproximadamente 500.000 de los nuevos casos de tuberculosis son resistentes a rifampicina. Los 3 países que tienen la mayor proporción de carga mundial para tuberculosis fármaco-resistente es la India, China y la Federación Rusa. Y el 3,4% de los nuevos casos y 18% de los que ya estaban siendo previamente tratados resultaron en una tuberculosis MDR o en una tuberculosis resistente a rifampicina. Entonces podemos evidenciar que por esta cifra, uno de los importantes hallazgos del informe fue la farmacoresistencia que estaba presentando la tuberculosis para el año pasado. En esta gráfica, en las ciudades o en las áreas geográficas donde están interpuestas una encima de la otra en la gráfica, representan las áreas con mayor carga de tuberculosis a nivel mundial para el año 2019. ¿Cómo son los progresos que hemos tenido hacia el logro de las metas intermedias para el año 2020? Para la estrategia fin de la tuberculosis, bueno, no estamos en ninguno de los países de la OMS en vías de alcanzar las metas intermedias para el año 2020. A nivel mundial, la reducción de la incidencia acumulada fue solo del 6,3% cuando habíamos dicho que la meta era un 20% aproximadamente, y el número total de muertes fue de un 11% cuando también representa un tercio de la prevista para lograr la meta. A nivel de las Américas, la OMS estimó 282.000 casos nuevos y recaídas para el 2017, representando un 3% de la carga mundial y una tasa de incidencia de 28 por cada 100.000 habitantes. En las Américas, la región liderada es el Caribe, con 61,2 por cada 100.000 habitantes. En esta tablita les traigo el recuento de los casos de los países en las Américas, liderando la lista Brasil y obteniendo que nuestro país está en un 6º lugar, representando un 5% del porcentaje total de los casos. ¿Qué tenemos a nivel mundial, a nivel nacional, perdón? Para el año 2018 la población estimada era de 29 millones de habitantes y para ese momento la tasa de incidencia total de tuberculosis era de 48 por cada 100.000 habitantes, una incidencia para pacientes que viven con VIH un 4,2 y la mortalidad para VIH negativo un 2,5. Esto es básicamente lo mismo que ya les mencionaba. Del lado izquierdo de la pantalla, en color verde, la incidencia, que es 48 por cada 100.000 habitantes para el año 2018. La tasa de incidencia en personas que viven con VIH, que es de 4,2, y la tasa de mortalidad en pacientes VIH negativos, que representaban 2,5% de color azul del lado derecho de la pantalla. ¿Cómo es la historia natural de la enfermedad? Bueno, ya a grandes rasgos más o menos manejamos lo que serían los estadios. Se puede decir que en primera instancia está la exposición a la tuberculosis, en segunda instancia una infección tuberculosa latente y en tercera una enfermedad tuberculosa. De manera simplificada o resumida podríamos decir que tenemos una infección tuberculosa latente y tenemos una enfermedad activa. ¿Cuáles son los grupos de riesgo para tuberculosis? Es decir, en quiénes yo debo pensar como médico general, como pediatra, como infectólogo, que debo hacer una pesquisa de tuberculosis en aquellos pacientes que tienen contacto estrecho con tuberculosis, llamándose contacto estrecho, como lo había mencionado al comienzo de la charla, más de 4 horas al día, en situación de convivencia extrema en un ambiente cerrado con la persona, sintomáticos con síntomas clásicos de tuberculosis como fiebre, sudor nocturno, tos, pérdida de peso. La infección por VIH también es un grupo de riesgo. Los inmigrantes de los países de alta prevalencia, que ya les mostraba geográficamente dónde están ubicados, los usuarios de drogas, las personas privadas de libertad, que en nuestro país representa un problema importante, las personas sin techo y los trabajadores de salud que están en contacto estrecho con tuberculosis.
¿Qué avances tenemos en el diagnóstico de la infección y la enfermedad? Importante saber que tenemos pruebas directas y pruebas indirectas. Entre las pruebas directas tenemos las bacteriológicas, ya conocidas por todas, la clásica baciloscopia convencional, que es la tinción de Sil-Nielsen, donde vamos a evidenciar los bacilos bacilo alcohol resistentes, y el cultivo, que es el gold estándar. ¿Qué pasa y qué desventajas tenemos con estas dos pruebas? La primera, que tiene una baja positividad y un bajo rendimiento en los pacientes, sobre todo en los pacientes pediátricos, a tomar en cuenta esto. Y el cultivo, que es el gold estándar ciertamente, pero tiene un tiempo de retraso de aproximadamente 6 semanas, y en pacientes que tenemos que tener el diagnóstico pronto no es algo fiable o factible, mejor dicho. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio basadas en amplificación de ácido nucleico? La PCR, que detecta el ARN del Mycobacterium tuberculosis, y el GeneSphere, que aparte de ser una PCR anidada en tiempo real, va a detectar algo muy importante, que es la resistencia a rifampicina en muestras respiratorias, en aspirados de ganglio linfático, y tiene una sensibilidad y especificidad bastante importante y elevada. Las pruebas indirectas, les traigo el test de tuberculina, el PPD, que ya es conocido por todos. Importante resaltar dos cosas: no diagnostica tuberculosis activa y está muy influenciada por la técnica de colocación del PPD, por la edad del paciente, por el estado inmunológico y el estado nutricional. Y por supuesto, cuando digo edad, me refiero sobre todo al estado de vacunación del paciente en relación sobre todo a los pacientes pediátricos. En el IGRA, una segunda prueba indirecta, su traducción en español son los ensayos de liberación de interferón gamma. Ellos van a detectar la sensibilización del huésped a los antígenos de Mycobacterium tuberculosis a través de las respuestas de los linfocitos T de memoria. En cuanto a la lectura del PPD, a grandes rasgos ya lo conocemos, pero solo recalcar que es positivo, se considera positivo en pacientes con VIH positivo cuando está mayor a 5 milímetros. Que la induración mayor a 10 milímetros es considerada positiva en los inmigrantes de países de alta prevalencia, en pacientes con usuarios de drogas intravenosas y en pacientes con alguna inmunodeficiencia de base. Y que la induración positiva es positiva cuando es mayor o igual a 15 milímetros en pacientes que no tienen un riesgo conocido para tuberculosis. Una cosa importante a tomar en cuenta es que en aquellos pacientes que son factores de riesgo importantes o que tenemos la sospecha importante de que puede ser tuberculosis y nos da una respuesta a un PPD en 0 milímetros, debemos hacer 1 a 3 semanas posterior a la primera colocación, colocar nuevamente el PPD para hacer lo que llamamos efecto boost. En cuanto al IGRA, principalmente manejamos dos exámenes que sería el QuantiFERON o dos nombres comerciales, el QuantiFERON y el T-Spot. Ambas técnicas, como ya lo mencionaba, tienen una alta sensibilidad, mayor al 80%. La OMS, sin embargo, no recomienda usar IGRA en los países en donde tenemos ingresos bajos o medianos por aquello de los costos y los requerimientos técnicos importantes. Entonces, en este caso sigue siendo el PPD una de las claves que podemos usar para hacer el diagnóstico de la tuberculosis. En cuanto al tratamiento, no me voy a detener mucho en esta gráfica que ya es conocida por todos. Fue la norma oficial venezolana publicada para el año 2016, en donde ya usábamos en ese momento, gracias a Dios, las tabletas a dosis fijas combinadas, lo cual ayudaba a la adherencia del paciente al tratamiento y a una mejor posología. Esto es lo mismo, solo recordarles que el comprimido de la primera fase del tratamiento va a tener en un solo comprimido 150 miligramos de rifampicina, 75 de isoniazida, piracinamida 400 y el etambutol 275. Y que para la segunda fase de tratamiento, en las tabletas vamos a tener isoniazida y rifampicina, ambas con 150 miligramos. ¿Cómo es el tratamiento en pacientes pediátricos? Esta tabla igualmente forma parte de la norma oficial venezolana. En la primera fase solamente se incluye isoniazida, rifampicina y piracinamida. La adición del cuarto fármaco en pediatría es en base a situaciones en particulares que debemos evaluar con cada paciente. La mayoría de las veces se usa el etambutol y el etambutol se utiliza solamente en tuberculosis en sus formas graves. Y igualmente, al igual que en pacientes adultos, en la segunda fase de mantenimiento, isoniazida y rifampicina. Esta tablita es de la Asociación Española de Pediatría en su actualización del año 2018. Las dosis recomendadas de cada fármaco de primera línea, cuál es la dosis máxima, y hacen una acotación importante a tomar en cuenta. Las dosis más altas de isoniazida y rifampicina en pacientes pediátricos debemos usarla cuando tenemos una meningitis tuberculosa,
debemos asociar piridoxina siempre en pacientes que estén con lactancia materna exclusiva, que tengan alteraciones del tipo nutricional, que bueno, en nuestro país y nuestro contexto es algo importante considerar, pacientes VIH y adolescentes gestantes. Y se recomienda que durante el periodo de inducción de la enfermedad se use etambutol, como ya les había mencionado, en casos particulares a dosis más bactericida de 20 a 25 miligramos por kilo. En cuanto a de lo mismo, pero de manera escrita, para puntualizar la fase de inicio, 2 meses, y que el cuarto fármaco más empleado, como ya lo había mencionado, es el etambutol. Siempre recordar que en pacientes pediátricos el etambutol debemos vigilar la posibilidad de neuritis óptica y debemos siempre evaluar al paciente, hacer un seguimiento oftalmológico en pacientes pediátricos por la posibilidad de la aparición tanto de la neuritis óptica como la disminución de la visión a colores. Otra de las alternativas es usar aminoglicosidos, pero un periodo más corto de tiempo. En cuanto a la fase de mantenimiento, isoniazida y rifampicina 4 meses igual, ellos hacen la condición de que se debe usar solo en cepas sensibles o desconocidas y cuando tengan una buena evolución clínica. Con esto logramos curación en más del 95% de los casos, con escasos efectos adversos, y que no recomiendan pautas intermitentes, salvo cuando la terapia es directamente observada por el personal de salud. Hay una terminología ajustada también para el año 2018 de la Asociación Española de Infectología, que habla de la terminología para tuberculosis resistente en población pediátrica. La tuberculosis monoresistente la llaman la tuberculosis que es cepa resistente a un solo fármaco de primera línea, poliresistente cuando es resistente a más de un fármaco diferente a la asociación de isoniazida y rifampicina, MDR, que es la que básicamente hemos escuchado más nosotros, que es la tuberculosis por cepa resistente al menos a isoniazida y rifampicina, extremadamente resistente cuando ya tenemos una MDR, pero además es resistente a fluoroquinolonas y fármacos inyectables de segunda línea. Y la RR, que es cepa con cualquier tipo de resistencia a rifampicina, incluyendo monoresistencia, poliresistencia, MDR y extremadamente resistente. ¿Cuáles son las recomendaciones para el diseño del tratamiento de la tuberculosis MDR y de la XDR? Ellos agrupan los fármacos en base a 4 grupos, grupo A, B, C y D. Y en base a la evolución clínica del paciente van asociando un fármaco en cada momento en que se evalúa. Si normalmente está la tuberculosis MDR, se asocia un fármaco del grupo A, luego un fármaco del grupo B, y luego se va asociando del grupo C hasta tener 5 a 6 fármacos que sean efectivos. Por supuesto, importante que este tratamiento en pacientes con tuberculosis MDR, el tratamiento se debe realizar en unidades adecuadas y con una experiencia en esta patología, que a pesar de que los niños no son bacilíferos, debemos permanecer los pacientes ingresados en habitaciones que tengan presión negativa, que se deben obtener 3 muestras de BK negativas y deben estar separadas cada una por 1 semana. Los acompañantes y el personal sanitario llevarán mascarilla con un filtro FFP3 para asegurar la no contagiosidad y disminuir el impacto psicosocial por el ingreso prolongado que puede tener este paciente. En cuanto a los nuevos fármacos para tuberculosis, importante conocer que fue aprobado en septiembre del año pasado el tercer medicamento para aquellos pacientes con tuberculosis extremadamente resistente. Y apenas hace 25 días, el 3 de agosto del presente año, fue aprobado por la Comisión Europea y por la FDA el nuevo fármaco llamado Pretomanid. El pretomanida es una nueva entidad química, fue desarrollada por la organización TB Alliance desde el año 2002. Ellos diseñaron un régimen llamado BPAL, que es por sus siglas bedaquilina, pretomanid y linezolid a dosis elevadas, y realizaron un estudio en donde el 90% de los casos tenían un resultado favorable con este tipo de tratamiento. Recordemos que es para tratamientos de tuberculosis extensamente resistente. Esto que les traigo es lo que fue mi trabajo especial de grado para optar al título de infectología pediátrica. Fue realizado en el Hospital Universitario de Caracas, titulado Enfermedad tuberculosa y vacuna de BCG en niños. Se incluyeron un total de 68 pacientes en el periodo de enero 2014 al diciembre de 2018. Demográficamente, 57% de la muestra fue del sexo femenino y la población más afectada fue la preescolar. 28% de estos pacientes presentaban comorbilidad o alguna condición asociada,
Y la forma clínica más frecuente fue de tuberculosis pulmonar en un 63%, seguida de la TB ganglionar, la TB meningia y la pleural en un 5,8%. De estos pacientes, la mayoría de la muestra presentaban la cicatriz de la vacuna de BCG, 52 para ser exacto. Y de estos 52 pacientes que presentaron la cicatriz de BCG, la forma de presentación clínica más frecuente fue la TB pulmonar. En aquellos que no tenían la cicatriz de BCG o no fue documentada por temas de recolección de datos, el 43,6% presentó formas graves y extrapulmonares. Como conclusión, que la ausencia de la cicatriz de la BCG, por supuesto, se relaciona con la presencia de formas graves de tuberculosis, sobre todo en población pediátrica, destacándose la importancia de realizar la vacunación con BCG en nuestro país, sobre todo por ser uno de los países con alta carga de tuberculosis. Y para finalizar, les traigo más o menos lo que ya había mencionado Ana, pero de manera más específica con tuberculosis. La asociación entre tuberculosis y COVID-19, esta fue la primera cohorte de casos que publicaron con una asociación entre tuberculosis activa y COVID-19, infección por COVID-19 o su secuela. De estos 49 casos que fueron reportados en este cohorte, 9 pacientes fueron diagnosticados de manera simultánea. Hubo superposición de signos y síntomas en 14 de los pacientes, que por supuesto esto representaba un desafío importante al momento de realizar los diagnósticos diferenciales, que se evidenció una mayor mortalidad en 7 de los pacientes, pero que esto no fue estadísticamente significativo, y de estos 49 pacientes, en 30 no teníamos información acerca de la presencia o de la ausencia de la vacuna de BCG. Otro de los estudios también publicados en el 13 de julio del 2020, más o menos fue lo que había mencionado Ana, es el impacto potencial que va a tener la pandemia de COVID-19 en enfermedades tan importantes como HIV, tuberculosis y malaria en países de ingresos bajos. Un estudio publicado en la revista Lancet, que la conclusión más importante que nos deja es que va a aumentar la mortalidad de aquí a 5 años entre un 10 y un 36%. Para tuberculosis exactamente, la mortalidad va a aumentar en un 20% en comparación a si no estuviese la pandemia de COVID-19 en este momento. Otro de los estudios publicados también, titulado COVID-19 y tuberculosis, fue publicado en China. Básicamente hace una recopilación de datos de pacientes, cuáles fueron los hallazgos en COVID-19 tomográfico y cuáles son los hallazgos en tuberculosis. Y hacen hincapié también en este artículo de que no debemos descuidar la sospecha clínica de tuberculosis, sobre todo en estos tiempos en que estamos usando tratamientos inmunosupresores o usando otros tipos de tratamientos que podrían aumentar la frecuencia o la incidencia de tuberculosis activa y por tanto pasar el diagnóstico desapercibido. Estos 3 solamente por nombrar algunos. Hay muchísimas publicaciones recientes que relacionan tuberculosis a COVID-19. Unos 4 pacientes que fueron reportados entre abril y mayo, que ambos tenían infección por COVID-19 y tuberculosis, y la progresión que representa para la tuberculosis la pandemia de COVID-19. ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, curar los casos contagiosos en primera instancia, por lo menos, por supuesto, realizando un diagnóstico oportuno, colocando una quimioprofilaxis en aquellos pacientes que lo ameriten, el tratamiento de la infección tuberculosa latente, que es muy importante, y la vacunación de BCG, sobre todo en nuestro país. Para finalizar, este es el lema de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, publicado el año pasado en su informe, que la meta del objetivo del desarrollo sostenible es colocar fin a la epidemia de tuberculosis de aquí al año 2030. Muchas gracias. Wow, excelente. Igualmente, Rosa, es increíble. Yo sabía que iban a representar muy bien a esta nueva generación de infectólogos. Sus docentes deben estar muy orgullosos de ustedes. Simplemente son buenos, demuestran que saben mucho. Preocupa hoy en día el rol que está jugando la ignorancia, la pseudociencia, lo que habíamos hablado en la teleclínica pasada, y es trabajo difícil cuando nosotros con evidencia decimos lo que realmente es la realidad desde el punto de vista científico y que es una realidad cambiante, que es dinámica, y a veces las personas no entienden y más fácil a veces captar
a través de mentiras, a través de promesas falsas, que por el conocimiento. Lamentablemente, bueno, se extendieron los 3, pero excelente. No hay chance para hacer preguntas, pero en general la audiencia, hubo muchos saludos, muchas personas que los felicitan realmente por la excelente labor que han hecho transmitiendo los conocimientos. Y yo sí quería, y disculpen, todos estos eventos son en vivo, entonces, y son nuevos, y yo sí quería explicar un poquito de dónde viene el nombre Cazadores de Microbios y por qué ustedes son una nueva generación. Y el nombre viene de este libro, de Paul de Kruif, el cual habla de 12 cazadores de microbios. Paul de Kruif fue microbiólogo médico de Estados Unidos que nació en 1880 y murió en 1971, y él escribió este libro donde hablaba de Lowenkopf, de Spallanzani, Pasteur, Koch, Pasteur y el perro rabioso, de Walter Reed, de David Bruce, y el último era Pablo Ehrlich, de la bala mágica. Esto se consigue por internet, al igual como se consigue por internet la versión venezolana que hablaba Ana, Los cazadores de microbios en Venezuela. Esto es una idea de Osvaldo Carmona, que se hizo en conjunto con la doctora María Josefina Núñez, y eventualmente un grupo inmenso de colaboradores de la primera generación, como les decía, habla de Enrique Tejera, de José Gregorio Hernández, de Rafael Rangel, y a través de las distintas generaciones vemos quiénes han sido los forjadores de lo que hoy en día tenemos en Venezuela desde el punto de vista de microbiología, de infectología. Esto fue hecho con la ayuda de la revista La Sociedad Venezolana de Microbiología, y está en ese enlace www.cazadoresdemicrobios.com, y les recomiendo. Igualmente el libro se editó hace ya décadas, pero bueno, si tienen el placer de leerlo, pueden leerlo. Y estas las generaciones futuras, la están conociendo. Tenemos esperanza en una Venezuela mejor. A pesar de que se han ido muchos médicos, en Venezuela siguen muchos médicos valiosos, y los que están afuera están aprendiendo, y quizás algún día muchos de ellos volverán en un país mejor y nos ayudarán a construir un país mejor, con apoyo de gente valiosa como la gente de SOS Telemedicina, los cuales estamos muy contentos, muy alegres, muy orgullosos de que nos hayan abierto la puerta para ser parte de estos mensajeros de ayuda. La Universidad Central de Venezuela está venciendo las sombras en los momentos más oscuros de nuestra historia y no se queda tranquila. Está apoyando a la comunidad en momentos de pandemia, están apoyando con los médicos y los médicos recién graduados, los médicos ya con trayectoria, a orientar a las personas. Entonces, quiero que Héctor Arrechedera cierre nuevamente esta teleclínica, y muy agradecido por todos ustedes, muy agradecido por estos 3 excelentes infectólogos de adultos, 2 infectólogos pediatras, Rosa, Miguel, Ana, Rosa, tremendo trabajo. Sus docentes deben estar muy orgullosos de ustedes. El mensaje que sí les quiero dejar, antes de darle a Héctor, uno como médico joven a veces tiene ímpetu y a veces hasta es muy severo. Y fíjense que algunos de nuestros docentes lo agarramos a veces con años y experiencia y más tranquilo, y habían docentes que eran muy bravos, muy fuertes, muy severos, y tenemos que ser modelos también para las nuevas generaciones. Tenemos que tener comprensión, pero también, por supuesto, tenemos que exigirles que sean mejores. No son momentos fáciles, pero vamos a ser también comprensivos, vamos a ser abiertos, y lo digo porque uno ha pasado por eso. Uno como docente a veces resultaba ser hasta más bravo que los docentes de uno en el pasado, y uno se va ablandando con el tiempo, y eso no significa que uno sea peor, sino que uno muchas veces le llega mejor a sus estudiantes a través del ejemplo, a través del modelaje, y ustedes están haciendo las cosas muy bien. Disculpe que no les dé chance del cierre de ustedes. Miguel, Rosa, Ana se tuvo que ir a una actividad de UNICEF, pero bueno, Héctor Arrechedera, el que encabeza este equipo de Socios de Medicina, te dejo a ti para que cierres el evento, y muchas gracias, Héctor, Luis Jacinto, profesor Luis Jacinto, todo el equipo que está ahí pendiente y apoyándonos, y salió maravilloso a pesar de las distancias. Gracias. Bueno, como siempre, Manuel, 1.000.000 de gracias a la Sociedad Venezolana de Infectología por organizar
esta actividad académica. Agradecerles a los doctores Ana Cristina Guillén, a Miguel Ángel Ochoa desde la Universidad Carabobo, a Rosa María Torrealba desde el Hospital Universitario, a Cristina Guillén desde el Hospital Vargas, y bueno, mostrar esa cara bonita de nuestros médicos, de nuestros infectólogos que están compartiendo su conocimiento por estas redes. Desde la universidad estamos haciendo todo lo posible para dar a conocer no solo el conocimiento que estamos compartiendo. Tenemos ahorita una iniciativa que es llamada SOS, donde tenemos un grupo de 30 médicos generales egresados de nuestra Facultad de Medicina atendiendo a los pacientes que necesitan alguna información, alguna conducta terapéutica relacionados con el COVID-19 o de cualquier otra patología a través del número 0212-313-5660. Les agradecemos que nos ayuden a divulgar esta información porque creo que es otra iniciativa más de la universidad para apoyar al sistema de salud del país. Quiero invitarlos para la próxima semana. El próximo viernes, vamos a tener una teleclínica del área de pediatría coordinada por el doctor Jesús Velázquez, que va a tratar sobre el tema de salud mental en los adolescentes durante los tiempos de pandemia de COVID-19. Ahí se va a ver una presentación de un caso clínico, va a estar la doctora Saturnina Clemente, pediatra de la adolescencia, la doctora Emil Manrique, psiquiatra, la licenciada Elisa Leiva, psicóloga infantil, y un representante del OPS ahorita todavía por confirmar. Y entonces, bueno, quiero decirles que los esperaremos el próximo viernes que compartamos estas reuniones y que, bueno, como bien dice Manuel, sí vamos a seguir venciendo las sombras, no solo desde la Universidad Central de Venezuela, sino desde toda Venezuela. 1 millón de gracias y, bueno, un cordial saludo a todos.